Ya, estimados, damos inicio a esta actividad eh, y les pido que me acompañen en una oración para pedir a Dios que nos guíe en este estudio acerca del Evangelio. Señor amado, vamos en oración a ti por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, por el propósito de iniciar un nuevo ciclo, año 2024, de estudio acerca del Evangelio que pone el centro y la mirada en la obra concluida de Jesucristo como única forma suficiente de salvación. Dios, te pedimos, Señor, que nos guíes a tu palabra y nos exhortes, Señor, al arrepentimiento. Que tú, Señor, por medio de las exposiciones del Evangelio, puedas, Señor, eh, puedas llamar a aquellos a quienes has deseado revelarte, Señor, que puedas Señor, muchos ser salvados, ser librados de la esclavitud del pecado, Señor. Por lo cual te pedimos que estas palabras, este mensaje sea un medio para que las almas despierten de la esclavitud del pecado, Señor. Dios, te pedimos que nos guíes, que nos ayudes en todo este proceso a los expositores y te agradecemos por toda tu amor, tu misericordia y tu buena voluntad para con nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Me presento, mi nombre es Claudio Reyes. ¿Me escucho bien, cierto? Póngame el dedito para arriba si me escucho bien. ¿Sí? Sí, hermano, te escuchas súper bien, pero quizá puedas silenciar los micrófonos de algunas personas que creo que quedaron abiertos. Sí, tú tienes la facultad de hacer eso, ¿no? No, hermano, me tendrías como que dar permiso como administrativo. Ya. Por mientras lo voy a tener que hacer yo, porque no sé cómo hacerlo, pero después lo vamos a averiguar. Vamos a silenciar acá a nuestro amigo. eh, Vamos a silenciar. Creo que, no sé, creo que no hay ningún micrófono abierto hasta ahora. Aquí tengo uno abierto. ¿Sí? Miguel Castillo creo que tiene el micrófono abierto. Y no sé, ya. Ok, vamos a comenzar con este estudio acerca del catecismo de Heidelberg, ¿ya? No sé si ustedes tuvieron la... Bueno, primero parto contándoles qué es el catecismo de Heidelberg, pero antes de ir al fondo del asunto, quisiera contarles de qué se trata un poco este grupo llamado Centro de Divulgación Cristiana, Evangelio y Reforma. Este, esto es una sucesión de estudios bíblicos basados exclusivamente en el Evangelio que lleva haciéndose hace más de, diría yo, 5 años, ¿ya? 5 años en el cual se lleva hablando acerca del Evangelio. Y todos los años, lo que comenzó como una iniciativa personal ha ido creciendo al punto de que muchas personas hoy día se han involucrado en este asunto, de poder escuchar el Evangelio. Y muchos también han llegado al conocimiento salvador a partir de estos mensajes, esta serie de mensajes. Y hoy día son miembros de iglesias reformadas. Incluso algunos de ellos no solamente miembros, sino que ejercen algún tipo de responsabilidad en sus congregaciones. La idea de esto, de este grupo, que se llama Centro de Divulgación Cristiana, Evangelio y Reforma, que es el nombre que le hemos puesto este año, el cual hoy día, este año es llevado a cabo por tres expositores, que es el presbítero Héctor Pagán, que ya lo van a conocer en la próxima sesión, los que no lo conocen, el hermano Daniel Cifuentes y en mi caso yo, que soy Claudio Reyes, ¿ya? Los tres somos miembros de iglesias presbiterianas. eh, y el presbítero Héctor, obviamente, es anciano de su iglesia local. ¿Cuáles son nuestras pretensiones? Nuestras pretensiones no es sustituir una labor eclesial, sino que, por el contrario, es sencillamente divulgar el Evangelio en un medio digital en el cual
apunte a un grupo de personas que no tienen la posibilidad en lo inmediato de participar en una iglesia cercana a su domicilio y puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Eh, y también nosotros apoyarlo posteriormente a buscar una iglesia local, reformada, bíblica, que de alguna manera le dé continuidad finalmente a su vida espiritual después de haber creído en el Evangelio o después de haber escuchado el Evangelio. Por lo mismo, no tenemos ninguna pretensión de sustituir a alguna labor eclesial, ni tampoco nosotros nos arrogamos algún tipo de ministerio de la palabra, sino más bien es sencillamente dar a conocer el mensaje de la cruz a los perdidos. En razón de ello, esto es esto es una serie que lo vamos a hacer durante 10 meses, ¿ya? Porque sobre hablar del Evangelio y de la obra de Cristo no es un tema que se puede resumir en 3 minutos, ni en un minuto, ni en un tratado de papel, ¿ya? Como lo hacen muchas congregaciones, sino que hablar seriamente del Evangelio involucra estudiar lo que es la naturaleza, la persona y la obra de Cristo. Y para ello hemos escogido este año el Catecismo Alemán de Heidelberg porque creemos nosotros que tiene una estructura interesante para poder llevar a cabo esta enseñanza. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, ahora quiero pasar a la introducción del catecismo. Eh, Creo que aquí puedo cambiar. Bueno, ¿qué es el catecismo como tal? Yo sé que la palabra catecismo suena un poco extraña, eh, porque es un concepto que normalmente se asocia a la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Sobre todo en la cultura latinoamericana. El término catecismo, catequizar, son términos que emplea o se asocian normalmente a la Iglesia Católica Romana. Pero la verdad es que el término tiene un significado que no está necesariamente y estrictamente relacionado con la Iglesia Católica Romana, como lo vamos a ver a continuación. Le invito a que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo del 5 al 7. Salmo 78, versículo del 5 al 7. Ahora si me escuchan, disculpen, ¿me escuchan bien ahora? Sí, hermano. Sí, lo que pasa es que yo estoy en una localidad donde la señal es horrible, así que les pido paciencia en ese sentido porque ya voy a poder regularizar mi situación acá. Dame un segundo. Ok. Espero que se vea la pantalla. Bueno, le invitaba a que leamos el Salmo capítulo 78, versículo del 5 al 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Qué relación tiene este texto con el término catequización? Bueno, la palabra catequización o catequizar significa sonar, resonar, instruir de boca en boca, repetir las palabras de otros. Eso es lo que significa el término catequizar. Pero en este sentido práctico, de acuerdo al texto, nos habla acerca de enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Dios. Tal como se aplicaba en la doctrina de la iglesia, el término se emplea, este término de catequización es aquella práctica que se lleva a cabo en la iglesia, como lo vamos a ver justamente en el libro de Lucas, capítulo 1. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 4, donde nos dice, para que conozcas bien la verdad sobre las cosas en las cuales has sido instruido. Hechos capítulo 18, versículo
25 dice así: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y sobre todo también en Gálatas capítulo 6, versículo 6, donde nos dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por lo tanto, la catequización o la enseñanza o la instrucción es parte de la iglesia, como se nos revela justamente en la escritura. Por lo tanto, catequización es en un sentido más general y amplio, significa que el primer escrito o instrucción elementario que se da de boca en boca en relación a a los rudimentos de una doctrina. Es así como es utilizado en la iglesia. Significa un sistema de enseñanza en relación a los principios básicos de la religión cristiana, diseñado con la finalidad de que los ignorantes, los indoctos, aquellos que necesitan instrucción, conozcan la palabra del Señor. Ahora, siendo ese el término catequización y el uso, es que nosotros vamos a encontrar en la escritura dos tipos de catecúmenos, aquellos que reciben la instrucción. Los primeros son los que fueron los de mayoría de edad y que fueron convertidos al cristianismo de los judíos y gentiles, y otros son los hijos de los creyentes. Evidencia de que la catequización, como dice el texto que leímos del Salmo, eh, el Salmo 78 del 5 al 7, no habla acerca de las instrucciones a los hijos. eh, la catequización incluye la instrucción a los hijos de los creyentes que están presentes en la iglesia. Por favor, leamos primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente y columna baluarte de la verdad. Eh, Dame un segundo, creo que un segundo. Perdón. Segunda de Timoteo 3:14 dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, se nos dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo tanto, bueno, y también está de más decir el texto de Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 2, donde se nos señala lo siguiente. Hechos 16, del 1 al 2, donde nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por lo tanto, tenemos el testimonio de que el mismo Timoteo había sido catequizado por su madre y por su abuela en cuanto a la doctrina cristiana y al conocimiento del Evangelio. Por lo tanto, los catecismos, para nosotros, la Iglesia Reformada, es un instrumento útil de instrucción, de transmisión de boca en boca respecto a los primeros rudimentos de la doctrina cristiana. Eh, y de hecho, para nosotros tiene un tremendo valor la catequización, eh, y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es el origen de la catequización y si siempre ha sido practicada en la Iglesia? Ya vimos que al menos en el testimonio del Nuevo Testamento, la catequización era parte de la práctica de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia del Antiguo Testamento? Eh, lo mismo se puede decir del origen de la catequización en el Antiguo Testamento, puesto que eh, Dios también a los hijos del pueblo del pacto los llama a los padres a catequizar a sus hijos, ¿ya? Y era parte de la práctica bíblica,
o sea, parte de la práctica eh, del pueblo del pacto, la catequización. Eh, de hecho, tenemos el antecedente que a partir de la promesa de Génesis capítulo 17 versículo 7 donde nos dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y el Dios de toda tu descendencia después de ti. Referente a este texto, vamos a darnos cuenta que las promesas de Dios de gracia incluyen también a los hijos, ¿ya? Como lo vamos a ver a lo largo de esta serie de estudios. Y por consecuencia, vamos a ver un llamado explícito en el Antiguo Testamento a los padres a catequizar a sus hijos, ¿ya? De hecho, en el capítulo 6, perdón, en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9, se nos conoce este famoso texto que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y todas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando se levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por lo tanto, fíjense cómo Dios había instruido al pueblo de Israel para llevar a cabo la catequización a sus hijos, ¿ya? También en el capítulo 12 y 13 del libro de Éxodo, Dios manda a los judíos a dar la instrucción particular a los niños en relación a los beneficios y la institución de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 27, eh, cuando había sido instituida la Pascua, se nos dice que ante la pregunta que habrían de hacer los hijos, ¿qué es este rito vuestro? Los padres deberían responder, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y cuando hirió a los egiptos y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y le adoró. Por lo tanto, antecedentes de la catequización tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, verso 9, nos dice lo siguiente, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, para finalizar este punto, el catecismo para nosotros como cristianos reformados es un instrumento basado en una estructura que presentaré a continuación, que tiene la finalidad de presentar las instrucciones elementales de la doctrina de la salvación y la doctrina de Cristo juntamente a personas ignorantes, ¿ya? Por eso es que, como todos somos ignorantes, el catecismo es un instrumento útil que emplea la Iglesia cristiana para la instrucción de la doctrina, tanto para adultos como también para los niños. En este caso, el documento histórico con el cual vamos a comenzar a trabajar es el Catecismo Alemán de Heidelberg. El Catecismo Alemán de Heidelberg es un documento confesional protestante propio de las iglesias reformadas que fue escrito en el año 1563 en la ciudad de Heidelberg. Esto es en Alemania, ¿ya? En ese tiempo no existía Alemania, pero en lo que hoy día sería Alemania, en la actual Alemania. Y fue redactado por Zacarías Ursino y Gaspar Oliviano, que fueron dos teólogos que fueron encomendados para llevar a cabo la confección de este catecismo, que tenía dos propósitos principales. El primero de ellos era unificar en puntos de acuerdo la doctrina reformada de la iglesia en aquella localidad que se disputaba en opiniones luteranas y reformadas, y la segunda tenía que ver con instruir al pueblo que era ignorante respecto a la doctrina del Evangelio. Por lo tanto, encomendaron esta tarea a estos dos teólogos para llevar a cabo la confección de un catecismo que en una división de segmentos de preguntas, o sea, en una división de preguntas, pudiese enseñar la doctrina del Evangelio en un tratado. Y este es el catecismo alemán de Heidelberg, ¿ya?
el cual, como vamos a ver, se debiese trabajar en la Iglesia Reformada en las 52 semanas del año. Por lo tanto, están divididas sus 149 preguntas en 52 semanas, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Eh, no, ahora voy a mover. Sí. Eh, vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito cuál es la estructura de este catecismo. Este catecismo eh, tiene primero que todo, y ya lo voy a hablar acerca de la estructura y el diseño. Primero el catecismo tiene una estructura basada en preguntas y respuestas, ¿ya? Preguntas en segunda persona y respuestas en primera persona. Además, estas preguntas son generalmente cortas y cuidadosamente estructuradas. Por ejemplo, la pregunta 3 del Catecismo Alemán de Heidelberg dice: ¿cómo conoces tu miseria? Una pregunta sumamente resumida y la respuesta es aún más resumida, pero muy concisa. Por la ley de Dios. ¿Cómo conoces tu miseria? Por la ley de Dios. Dado este sentido pedagógico que tiene el documento confesional del catecismo, de poder instruir a los ignorantes respecto a la doctrina cristiana en los primeros rudimentos doctrinales, es que la estructura que tiene es sumamente concisa, ¿ya? También vamos a encontrar preguntas que tienen un ritmo un poco poético, y esto es con el objetivo de darle un sentido memorable y útil a la instrucción a las personas en las verdades básicas de la fe. Por ejemplo, como lo vamos a ver en la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y mire el lenguaje poético con el cual se expresa: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me liberó del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura para su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Por lo tanto, el diseño de este catecismo va a tener un diseño de preguntas y respuestas, como ya lo decíamos, dividido en 52 semanas. Algunas van a tener un contenido muy conciso y corto, y otras, las menos, van a tener un desarrollo más extenso y poético, ¿ya? Para hacer más memorable justamente la instrucción y para hacer la instrucción de las verdades de la fe. Eso en cuanto al diseño. En cuanto a la estructura, como ustedes lo pueden ver acá en la presentación, eh, se ve la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Como ustedes pueden ver en la presentación, este catecismo se dividió en tres partes principales, en tres capítulos, ¿ya? El primer capítulo es Nuestro pecado y miseria, que va a abarcar desde la pregunta 3 a la pregunta 11. Después ustedes se preguntarán por qué no la pregunta 1 y pregunta 2. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Brevemente. Entonces la primera división es de la miseria del hombre, o nuestro pecado y miseria, que sería de la pregunta 3 a la pregunta 11. La segunda parte, que es, diríamos, la más extensa, que es la redención del hombre, nuestra liberación del pecado, ¿ya? Que abarca de la pregunta 12 a la pregunta 85. Y la tercera parte, que es nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación, que es la pregunta 32 a la pregunta 52, ¿ya? Este catecismo va a abordar tanto la doctrina del hombre, la doctrina de la naturaleza de Cristo, la doctrina de la obra de Cristo, la doctrina de la consumación de la obra de Cristo. Va a abordar aspectos eclesiológicos, va a abordar aspectos sacramentales, o sea, va a abordar la primera instrucción doctrinal que debe saber todo creyente en cuanto a la iglesia y a la creencia de la iglesia. Eh, Eso es en cuanto a la estructura. Y como ya lo decía, ya lo he dicho, son 149 preguntas que se dividen en 52 semanas. En razón de esto, nosotros vamos a estar trabajando, y lo voy a proyectar, deme un segundo, vamos a estar trabajando
eh, vamos a tener tenemos un calendario, o sea, un programa, perdón, que lo voy a presentar a continuación. Dame un segundo. Tenemos un programa de estudio que se va a estar publicando mes a mes, y este programa es el siguiente. Esto es el programa que corresponde al mes. Creo que se logra ver. Ustedes confirmenme. Sí, se ve. Ya. Bueno, este documento es el programa que va a estar siendo enviado mes a mes, y en este caso, hoy yo comencé con la exposición de la introducción del catecismo, y como vamos a ver a continuación la primera pregunta y segunda pregunta. Eh, Luego tenemos la siguiente semana, el próximo lunes, ya vamos a hablar acerca del horario, al presbítero Héctor Pagán, con la pregunta 3 y pregunta 4 del catecismo: ¿cómo conoces tu miseria y qué pide la ley de Dios de nosotros? Después vamos a tener al hermano Daniel Cifuentes con la pregunta 6, 7 y 8, que cómo creó Dios al hombre tan malo y perverso, de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana, y estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Y yo voy a estar abordando después el lunes 15 de abril la pregunta 9, 10 y 11. ¿No es Dios injusto con el hombre al pedirle en su ley que haga lo que no puede cumplir? También vamos a estar viendo: ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? ¿No es Dios también misericordioso? Entonces, vamos a estar respondiendo durante el trayecto durante esta travesía, esas preguntas en lo que corresponde al mes que viene a continuación. Eh, Ahora me gustaría presentarles su, las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy brevemente. Déjenme un segundo, aquí lo tengo. El día de hoy nos corresponde ver la primera pregunta y segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg, ¿ya? La pregunta es: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta del Catecismo, ya vamos a ver el sentido de esta pregunta. La respuesta del Catecismo ya lo decíamos. La pregunta es bien profunda. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Pero por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Ya decía yo que habían preguntas del catecismo que tenían una estructura poética y eran de contenido más extenso, justamente para darle un sentido memorable al resumen que estaba presentando ahí. Y es justamente en este sentido. Deme un segundo, por favor. Ahora sí. Es en ese sentido que la pregunta primera es mucho más extensa. Pero la pregunta es: ¿por qué comienza con esta pregunta el catecismo, que es una pregunta extensa? De acuerdo al mismo Zacarías Ursino, que es el teólogo que colaboró, autor principal del catecismo de Heidelberg, en su comentario acerca del mismo catecismo de Heidelberg, él comenta lo siguiente: la cuestión acerca del conforte o del consuelo es puesto primero y tratado así
porque ello incorpora el diseño y sustancia del catecismo. El diseño es que podamos ver, podamos ser llevados a alcanzar la seguridad y confort sólido en esta vida y en la muerte. Esto quiere decir que todas las verdades divinas han sido reveladas por Dios y es especialmente que sean estudiadas por nosotros. La sustancia de este confort, de este consuelo, consiste en esto, que nosotros estamos injertados en Cristo por la fe y que a través de Él estamos reconciliados y amados por Dios para que así Él pueda cuidarnos y salvarnos eternamente. Por lo tanto, el propósito de esta primera pregunta es hacer un resumen completo del contenido del documento del catecismo. Es decir, la primera pregunta ha de ser el resumen, la conclusión máxima a la que llega justamente el catecismo. Y es interesante que la conclusión o el resumen del documento completo esté en la primera pregunta. Eh, y justamente esto tiene totalmente un carácter pedagógico y fue estructurado así, de esta manera, para que obviamente nosotros podamos tener una concepción acerca de los tópicos que aborda. Eh, Fíjense en acá esta respuesta nos está hablando acerca de justamente el señorío de Cristo, nos está hablando acerca justamente de la redención obtenida por Cristo cuando Él nos libra del poder del diablo, nos habla acerca de la doctrina de la obra de Cristo cuando nos habla satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre todos mis pecados, eh, nos habla acerca de la seguridad de la salvación, nos habla acerca de la providencia, la soberanía de Dios. Detrás de esta respuesta hay un conjunto de doctrina cristiana que va a ser desarrollada en este catecismo. Eh, Sin embargo, también me gustaría presentar la segunda pregunta. Un segundo. La pregunta 2 es, ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, pueda vivir y morir santamente? Fíjense la respuesta, por favor. Primera, cuán grandes son mis pecados y miseria. La segunda, de qué manera puedo ser librado de ellos. Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por esta liberación. O sea, la segunda, si bien la primera pregunta del catecismo era un resumen general, ¿ya? De los tópicos que se habrían de abordar, una conclusión máxima del desarrollo del catecismo, la pregunta 2 va a presentarnos la estructura sobre la cual se va a versar el catecismo. Como dice la respuesta, justamente habla de los tres ítems o los tres capítulos del catecismo. Cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, cómo puedo ser librado de ellos. Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por esta liberación, que van a ser justamente los capítulos de este catecismo. Eh, yo, para que demos término a esta primera parte, me gustaría desarrollar los textos bíblicos que acompañan estas declaraciones, ¿ya? Y me gustaría leérselo. De hecho, están en el documento. Si bien el día de hoy no vamos a desarrollar a profundidad el contenido doctrinal de las preguntas, porque eso va a comenzar la próxima semana cuando nosotros desarrollemos como tal la pregunta 3 en adelante, vamos a darnos cuenta, de hecho, que la pregunta 3 nos va a hablar acerca de la ley, ¿ya? Y ahí ya nos vamos a meter en materia doctrinal, a desarrollar el concepto de la ley y lo que nos va a hablar el hermano Héctor Pagán. Pero aunque nosotros vamos a empezar a especificar el contenido de la doctrina en las próximas sesiones, no por eso no sería bueno revisar qué versos bíblicos apoyan esta declaración. Y me gustaría leerlos, dame un segundo, sobre la eh, declaración que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, respecto a la primera pregunta, en Romanos 14:8 nos dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o sea que muramos,
del Señor somos. De hecho, había me acuerdo, un coro antiguamente en alguna iglesia evangélica que eh, tenían a entonar este precioso texto. También 1 Corintios capítulo 6, verso 19 nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro y que no sois vuestro? 1 Corintios capítulo 3, verso 23 y Tito 2:14 nos hablan, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. También el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 14, primera de Juan 3:8 y Juan 8 del 34 al 36, nos habla justamente acerca eh, de la redención que nosotros obtenemos en Cristo, cuando nos dice, así que por cuanto los hijos han tenido en común una sangre y una carne, también él participó igualmente de las mismas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nos habla acerca de la redención que nosotros tenemos en Cristo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que se destruyese las obras del diablo. Nuevamente nos habla de la redención que obtenemos en Cristo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y pues bien, esto en el tono de lo que dice la primera pregunta, que nos libró del poder del diablo. Pero luego, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 18 al 19, nos habla acerca de la liberación que nosotros obtuvimos en Cristo, cuando nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros antepasados, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, como lo dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También nos dice 1 Juan, y Él es propicio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Eh, y evidencia de esto también, de este punto que tiene que ver con eh, aquella obra que Dios habrá de concluir en nosotros. Tenemos Juan capítulo 6, verso 39, cuando nos habla juntamente con el capítulo 10, verso 28, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, nada pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Eh, por lo tanto, la última parte de la declaración del catecismo nos dice, de la primera pregunta, nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 8, verso 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto en razón de justamente lo que dice la frase, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Pero fuera de los textos bíblicos que respaldan cada una de estas declaraciones, lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, vamos a ir paso a paso para lograr ver eh, la obra de Cristo. Primero, nuestra condición como pecadores. Segundo, la obra de Cristo y lo que Cristo logró por medio de su muerte. Y tercero, cuál es la forma, cómo manifestamos nuestra gratitud a Dios en el servicio cristiano, lo cual va a desarrollar, entre muchas cosas, también la doctrina de la iglesia. Así que de esto va a tratar el catecismo de Heidelberg y de esto van a tratar las siguientes sesiones que vienen. Por lo tanto, la próxima semana correspondería, el próximo lunes, correspondería el hermano Héctor Pagán con la primera pregunta, con la pregunta 3. ¿Cómo conoces tu miseria? La pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Y la pregunta 5. ¿Puedes cumplir esto perfectamente? Eso es lo que se va a desarrollar la próxima semana. Estas preguntas se van a desarrollar muy específicamente y tenemos el propósito de ser los más concisos y más bíblicos posible, ¿ya?
Bueno, el día de hoy ha sido sencillamente una introducción, un acercamiento al trabajo que vamos a estar desarrollando semana a semana. Así que, al menos por mi parte, esto ha sido lo que tenía preparado para compartir con ustedes el día de hoy. En resumen, hemos hablado acerca de qué significa catequizar. Hemos visto bíblicamente que era una práctica que se desarrollaba en la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento, que el término no está asociado al catolicismo romano, sino a un término de instrucción, que nosotros tenemos como Iglesia Reformada un documento confesional llamado el Catecismo de Heidelberg, que tenía ciertas características. Hemos hablado de sus características, de su organización, de su diseño, y hemos profundizado que la pregunta uno y la pregunta 2 tenían un enfoque de resumir sencillamente la estructura del mismo catecismo. Eso es, en resumen, lo que hemos visto el día de hoy. Eh, ¿Tienes eso más? queremos dar, sí, queremos dar para terminar unos 10 minutitos para poder hacer preguntas, pero antes de dar ese tiempo, me gustaría comentarles una cosa más, Vale. que a partir de la ¿Ya próxima has hablado semana, con ella después del baño? disculpe, vamos a silenciar a nuestro amigo, creo que está ahí silenciado. A partir de la próxima semana, las sesiones no se han de desarrollar a las 21 horas, sino que se han de desarrollar a las 21:30 horas. O sea, 30 minutos más tarde de la hora que el día de hoy que nos reunimos, 30 minutos más tarde. Esto en razón de poder beneficiar a personas que van a iniciar también un estudio en un seminario teológico, ¿ya? Por lo cual, hemos acordado como grupo de Centro de Divulgación Cristiana, Fe y Reforma, poder comenzar a las 21:30. Eh, el canal por el cual se va a divulgar toda la información acerca de estos estudios va a ser el grupo de WhatsApp, el cual vamos a habilitar, eh, con la posibilidad de que ustedes puedan comentar, solo eh, solo bajo el objetivo, y en esto queremos ser muy precisos, no de compartir stickers ni compartir memes, sino que con la finalidad de que usted pueda comunicarnos cuando alguna vez no pueda conectarse a la reunión, o si tiene problemas de, de- tiene problemas de ingresar a la sesión por problemas de link, etcétera, ¿ya? Esto es importante para nosotros porque queremos mantener también dentro del grupo una especie de orden en el cual no se pierda la tónica del grupo y se pueda divulgar mensajes de manera clara y que no sean interrumpidos por 20.000 stickers o 50 memes, ¿ya? Así que ese es el medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar. Lo que sí pedimos de ustedes, no se pide ningún aporte económico a esto, sino que más bien se pide solamente compromiso de participación, ¿ya? Rogamos a ustedes que puedan participar, que nos podamos ver la próxima semana. Y les cuento y la segunda cosa que tengo que contarles para terminar, eh, les tengo que contar que cada sesión, a partir de la próxima semana, va a llevar a cabo el estudio de preguntas. O sea, hay preguntas que se van a dejar, van a ser 3 preguntas, para que usted eh, pueda meditar, reflexionar, opcionalmente, puede tomar esas 3 preguntas y poder reflexionar, meditar respecto al contenido de que se desarrolló en la sesión en la cual usted participó. O sea, al final de cada sesión, a partir de la próxima semana, eh, van a haber 3 preguntas que van a quedar de la sesión, de las cuales usted va a tener una semana completa para meditar, y vamos a dar un espacio de 5 minutitos para que alguien quiera compartir la respuesta que tiene respecto a esas preguntas, ¿ya? Que logró meditar o que logró reflexionar al respecto. Eh, por lo tanto, las sesiones van a durar una hora cronológica, y van a haber 5 minutitos para responder esas 3 preguntas y 10 minutitos para diálogo respecto a las preguntas que podían surgir en la sesión que se acaba de dar a conocer. Eso es todo, al menos lo que... Esta plataforma también, que se va a utilizar, esta es la plataforma que se va a utilizar para poder llevar a cabo las sesiones, que es Zoom.
Es una cuenta que se nos facilitó por la gracia y la buena voluntad de un hermano que la financió. eh, eh, y esta es el medio, y pueden haber hasta 100 personas conectadas, así que le invitamos que usted también divulgue y pueda compartir también distintos participantes para estas sesiones. Así que doy lugar a que puedan hacer preguntas. Si usted tiene una pregunta, por favor, levante la manito, porque hay 10 minutitos para poder responder preguntas de lo que hablamos el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Hola, buenas noches. ¿Este catecismo tiene solamente para adultos o también tiene como menor también? Esa estaba la duda. Eh, hay un, lo que pasa es que las iglesias reformadas utilizan como documento confesional, y bueno, la iglesia presbiteriana la Confesión de Fe de Westminster, pero la Confesión de Fe de Westminster tiene el Catecismo Mayor, que es el, el texto de estudio de la Confesión de Westminster desarrollada para adultos, y el Catecismo Menor, que es para niños. También existe ahora un catecismo infantil, ¿ya? Que es mucho más resumido para niños, niños más chiquititos, de 3 4 años, ¿ya? Eh, la iglesia, y esos son documentos confesionales que tiene la iglesia reformada. Por lo tanto, las iglesias trabajan con catecismos en sus congregaciones. De hecho, al menos la mayoría de las iglesias presbiterianas lo hacen y enseñan el catecismo en las iglesias. Ahora, el catecismo de Heidelberg corresponde a otro grupo de documentos confesionales de los cuales se adhiere la iglesia presbiteriana, que se denominan las tres formas de unidad, donde está la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, ¿ya? Ahora, respecto a su pregunta, el catecismo menor de Westminster sería un documento confesional también eh, que estaría enfocado más en un rango etario menor. Sí, si tengo el documento, se lo puedo compartir. De hecho, Feliz Rey tiene, y el hermano Héctor Pagán, creo que está trabajando también, el expositor de la próxima semana, está trabajando en documentos eh, de catecismo para niños, ¿ya? Basados en la Confesión de Fe de Westminster y otros documentos confesionales. Así que sí, podemos compartir algo ya a partir de la próxima semana, Ah, perfecto, muchas gracias. ¿vale? No sé si hay alguien que no conocía el catecismo de Heidelberg o alguien le llamó la atención, estuvo leyendo y le pareció simpático o no tan simpático, no sé. ¿Alguien que no lo conocía pudo revisarlo? Yo no leo el chat, así que Oiga, sí. hermano, bueno, siguiendo un poquito, la mayoría yo creo que de los evangélicos no conocen el mundo del catecismo, como decía usted en la presentación, la mayoría lo comparan con la Iglesia Católica, que es como lo que más nos suena a nosotros, como un país, la mayoría católico. Entonces, por ejemplo, yo pertenecí en mi niñez mucho a la Iglesia Bautista, pero nunca tampoco tengo entendido que no tienen catecismo, sino una confesión de fe, pero que tampoco está adherida a la iglesia que yo iba. Entonces, recién como que uno tiene que meterse en el tema para saber más o menos. Oye, me compré un libro, me acuerdo de un pastor presbiteriano que hablaba del catecismo y que lo hacía como prédicas que hacía los días domingos, que lo hacía en Bolivia. No me acuerdo el nombre del libro, pero hablaba del catecismo y ahí recién empecé yo como a descubrir el mundo del catecismo protestante, pero antes no sabía absolutamente nada, no, no es muy conocido acá, más o menos yo creo que en América, y especialmente en Chile, que es lo que uno puede decir de acá. Claro, yo soy de Chile, sí. Sí, 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 cuando hablamos por WhatsApp y algo ahí todo eso en vivo y con el otro hermano que de otros países, pues me he dado cuenta que hay hartos países acá, me doy cuenta por el código del teléfono y Sí, que hay acá hartos hay países. de muchos países, es verdad.
Gracias, Pedro. No sé si alguien más quiere compartir un comentario acerca de qué le pareció el documento, cuáles son sus expectativas respecto al estudio del Evangelio, porque eh, de verdad son bien profundas las preguntas. Eh, Sin ir más lejos, cuando por ejemplo veamos, y las respuestas igual son muy profundas. Por ejemplo, me gusta mucho una pregunta que vamos a ver, que es la pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de esas penas y reconciliarnos con Dios? Y miren la respuesta que dice acá. Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente por nosotros mismos o por algún otro. Y esta idea, esta respuesta, va a ser una respuesta muy singular, como lo vamos a desarrollar mucho más adelante, eh, cuando tengamos que estudiar, cuando tengamos que estudiar justamente la doctrina de la satisfacción de Cristo. Y cuando eso lo contrastemos con nuestro concepto de la expiación de Cristo, o con los términos o la comprensión de los términos que empleamos para referirnos acerca de la obra de Cristo. Vamos a estudiar a lo largo del catecismo qué significa propiciación, satisfacción, redención, remisión, que a veces lo vemos como sinónimos, pero tienen un significado particular que nos hablan acerca de la obra de Cristo. Saludos, Cristian. Creo que es Cristian Mamani, ¿no? No, mi nombre es Cristian Villalón de San Juan. Ah, perdón, pensé que Bendiciones, era hermano. también Cristian, que tengo dos Cristian en el grupo. Saludos, Cristian. Bueno, Adelante. quería, quería saludarle, hermano, y darle gracias a Dios por esto tan valioso que están haciendo. Por lo menos de mi lugar, yo vivo en San Juan, bueno, una provincia pequeña de Argentina, y eh, estoy aprendiendo, estoy como de cero, conociendo en lo que es la doctrina reformada. Y bueno, yo vengo de una iglesia pentecostal, también he estado en una iglesia neopentecostal, y bueno, le doy gracias a Dios porque a pesar de que he estado en muy mala doctrina, leer la escritura me ayuda mucho a comprender la explicación de lo que es un catecismo, y la importancia que tiene para nosotros, por lo menos para mi vida y para los que van a estar al lado mío si yo pongo de mí, por la gracia de Dios, para después transmitir todo lo que voy a aprender con ustedes. Bueno escucharte, Cristian. Y verdaderamente me alegro mucho de tu entusiasmo y tus palabras porque eh, espero que esta serie de estudios acerca del Evangelio, que de verdad vamos a estudiar mucho acerca del Evangelio, de la obra de Cristo, cuando veamos, por ejemplo, qué relación tienen, cómo los sacramentos comunican a Cristo, cómo comunican el Evangelio vivo, actuado. Va a ser un estudio tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Cristian. No sé si hay alguien más, si no quiero darle... eh, Buenas noches, Claudio. adelante, Luis. Sí, adelante. Sí, me llamó bastante la atención el catecismo porque yo solo había estudiado así levemente el de Westminster y entra o inicia fuerte, ¿no? El catecismo. El de Westminster inicia hablando acerca de la palabra de Dios y eso me llamó Sí, bastante la atención. ¿se refiere a la confesión de fe de Westminster? Correcto, correcto, Sí, sí. El primer capítulo es acerca de la Sagrada Escritura. correcto. Pero el que estamos viendo no entra diferente, ¿no? Inicia diferente, más fuerte, pienso yo, un tema más Sí, lo que pasa es que el primero es una confesión de fe, una declaración de fe de las iglesias presbiterianas, y el otro es eh, como ya lo expliqué,
un instrumento pedagógico para la instrucción inicial de aquellos que aquellos que están comenzando en la fe. Y por Ajá. eso es que parte de esta manera. Y excelente que lo estés compartiendo, porque como yo te lo comentaba también, con mi familia es difícil, ¿no? Que podamos encontrar personas, congregaciones que nos expliquen estos catecismos. Sí, me alegra mucho escucharte también, Luis. Y si bien ninguno de nosotros es pastor y tenemos pretensiones de ser maestros de la palabra, ni tampoco sustituir la labor de una iglesia, nuestro deseo es que ustedes puedan tener al menos el conocimiento del Evangelio y los primeros rudimentos de la doctrina apostólica, para que puedan ser parte de iglesias legítimamente constituidas, ¿ya? Como ya le explicaba en experiencias anteriores, hermanos que han participado de esto sin conocer el Evangelio han llegado al conocimiento de la salvación y hoy día son miembros de iglesias reformadas. Eh, y esto la verdad que ha traído bastante alegría a mi corazón porque ha sido como un instrumento también para que mucha gente llegue, ¿ya? Y también el presbiterianismo y la doctrina reformada se divulgue a espacios más comunes, lo cual normalmente, y esto es una crítica, lamentablemente no se da mucho, ¿ya? Eh, por lo tanto, me alegra mucho que estén acá y estoy contento por todos los que están acá, verdaderamente. Hoy día estábamos muy, muy contentos con Héctor Pagán, con Dani, de esta iniciativa, estábamos muy entusiasmados. Y bueno, antes de darle la palabra a Dani, no sé si está Héctor ahí, si pudiese referir algunas palabras para un comentario breve y luego terminamos con Dani si es que no hay nadie más. ¿Se me escucha bien? Eh, Buenas noches a todos. Gracias, Claudio, por la exposición de hoy. Sí, estoy muy emocionado de ser partícipe de esto, ¿verdad? De divulgar las doctrinas cristianas. Y estoy muy contento para el lunes que viene de hablar sobre las siguientes preguntas del catecismo. Pero excelente trabajo, Claudio. Y gloria a Dios. Y sería un placer conocer a cada uno de ustedes un poquito más. Estoy muy contento. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Héctor. Y Dani, adelante. No sé si nos quiere comentar también acerca de lo que viene. Gracias, hermano. Sí, en primer lugar, hacer referencia a un libro que mencionó el hermano, el librito de tapa verde, que igual lo tengo, que es una explicación del catecismo de Heidelberg del reverendo Herman Hoffman, un pastor de la Iglesia Reformada de Holanda, que es un libro que si pueden adquirir, muy edificante, muy bueno. Lo estudiamos con mi familia, intentamos hacerlo cada domingo, así que muy recomendado ese libro. Y hablando un poquito más con respecto a también lo que decía el hermano de la Confesión de Fe de Westminster, ciertamente esa confesión y sus catecismos son las declaraciones oficiales de la Iglesia Presbiteriana, pero también bebemos, ¿cierto?, de una tradición reformada, de la cual el catecismo de Heidelberg es, podríamos decir, su corazón palpitante. Eh, Siendo uno de los documentos más clásicos de la fe reformada, tiene la particularidad de que es muy cálido y es muy personal, mientras que el catecismo, los catecismos mayor y menor de Westminster entregan una formulación teológica, técnica, muy bonita, muy precisa. El catecismo de Heidelberg tiene preguntas personales, por eso están todas, como decía Claudio, en segunda persona, porque esperan que cada uno de nosotros responda. ¿Cuál es tu consuelo? Mi único consuelo es la vida y la muerte. Entonces, yo creo que esa es la invitación, a que nosotros mismos, con convicción en nuestro corazón, respondamos las preguntas del catecismo, que están hechas en primera persona, y tengamos fe en el Evangelio que nos presenta. Gracias, Dani.
Por cierto, para terminar solamente, ya son las 10:12 y como les decía, estas sesiones eh, van a durar 1 hora 15, no más que eso. Queremos ser bien respetuosos con el tiempo de nosotros y de ustedes, por sobre todo. Quiero mostrarle un poquito acerca de que todos los documentos que nosotros les compartimos están liberados, ¿ya? Por lo tanto, pueden imprimirlos libremente. En el caso de uno de los documentos que yo le compartí, lo saqué de la página Felirre, que es una página de Fundación Editorial de Literatura Reformada. Todos estos documentos se pueden descargar gratuitamente, pero uno de los que yo les recomendé fue la Confesión de la Iglesia, ¿ya? Este documento, la Confesión de la Iglesia, es un comentario general del Catecismo de Heidelberg, ¿ya? Como ustedes pueden ver, si tiene la pregunta 1 y posteriormente tiene un comentario. Solamente para terminar me gustaría leer aquel comentario, que es el que yo invité a que ustedes también pudiesen leer. Dice así: en las escrituras se llama sobre la propiedad de Cristo. En las escrituras se llama Iglesia de Cristo a las diversas congregaciones que Pablo fundó en diferentes lugares. Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios. Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Se llaman así porque fueron compradas con la sangre de Cristo para ser su completa propiedad, del mismo modo que Israel era el pueblo de Dios en medio de los demás pueblos. Porque así como un esclavo comprado a un amo cruel pasa a ser propiedad de su dueño, así también sucede con las congregaciones de Cristo y todos sus miembros. La Escritura nos habla de esta compra por la que Cristo obtuvo a los suyos el gran precio de su sangre, repetidas veces, porque con, habéis sido comprados por precio, escribió Pablo a los Corintios. Y la carta de los Romanos amonesta a los miembros de la congregación a que no juzguen el uno al otro, ni quieran gobernarse unos a otros. Romanos 14. Nosotros solamente tenemos un Señor, un Maestro, Cristo, y somos de su propiedad. Así como un buen amo cuida bien a sus esclavos, dándoles buena comida, bebida y ropa, siendo él mismo un refugio para ellos, así también es Cristo para nosotros, pues nos libra del poder de Satanás y es protector y guardián de su pueblo. Sabe lo que nosotros necesitamos. Su cuidado se extiende hasta las cosas más insignificantes, aún nuestros cabellos, cuando nuestros enemigos nos quieren hacer el mal, pueden transformarlo en bien. Él da vida eterna y está en la dificultad y en la aflicción con quienes le temen. Nadie podrá arrebatar las ovejas de su mano, Juan capítulo 10, verso 28. También le envió su Espíritu Santo para engendrar fe en sus promesas y dar fuerza a aquellos que le quieran servir dócilmente. Para terminar, nada hay que nos pueda consolar más que esto: ser propiedad de un amo tan bueno, Jesucristo. Este es el único consuelo en la vida y también en la muerte. Esto es un breve resumen de justamente la pregunta 1 y pregunta 2, que era la estructura del catecismo completo, y ya la próxima semana comenzamos directamente con el desarrollo del catecismo en la pregunta 3 en adelante. Pues bien, siendo las 22:15, eh, vamos a terminar con una oración y le invito a que me puedan acompañar en una oración a Dios. Dios, te agradecemos por esta instancia en la cual hemos revisado que bíblicamente tenemos una necesidad de ser instruidos, Señor. Esa instrucción debe ser dada, Señor, por la iglesia local, pero esa instrucción, Señor, aquí se nos está compartiendo en base al Evangelio, al cual creemos, Señor, que tenemos un mandato de poder divulgar este mensaje de salvación a todos los hombres, Señor. Y en razón de ello, queremos hablar a otros acerca de la obra concluida de Cristo. Por eso, Señor, permítenos eh, estudiar
Dios, las verdades que están expresadas en este catecismo como un método pedagógico para poder comprender eh, de manera secuencial, Señor, lo que es la doctrina de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, da ánimo a las personas que puedan seguir participando y que se me sumen muchas más. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberse conectado y les comento para terminar que todas las sesiones, no sé si a partir de ahora o a partir de la próxima semana, van a ser subidas a un canal de YouTube del cual vamos a estar brindándoles, compartiendo una cuenta, ¿ya? Así que van a quedar todas las sesiones guardadas en este canal de YouTube que se va a llamar Centro de Divulgación Cristiana, Fe y Reforma. Un abrazo, que tengan una muy buena noche y Dios los bendiga.